Nosotros como familia llegamos aquí a Estados Unidos, a Colorado, el 28 de mayo del 2015. Así que este mayo que viene van a ser 10 años, una década, de que llegamos aquí a Estados Unidos. Y yo todavía recuerdo la emoción, todavía recuerdo la expectativa que teníamos, que sentíamos como juntos como familia recién llegados, no solamente que estábamos de vacaciones, no era solamente que estábamos visitando, es que sabíamos que este iba a ser Colorado, iba a ser nuestro nuevo hogar y que teníamos el llamado del Señor de comenzar una iglesia acá. Todavía recuerdo la emoción era mayo, pero todavía se sentía el frío, estaba medio frío todavía. La montaña, el Pikes Peak estaba cubierto de nieve y eso para nosotros era wow, mira una montaña cubierta de nieve. Nunca habíamos visto eso. Los nombres de las calles eran interesantes, eran raros ver los nombres de las calles. La construcción de las casas era diferente y eso nos causaba curiosidad, nos causaba emoción. Todo el mundo hablando inglés. ¡Wow! Mira, todo el mundo hablando inglés. Súper interesante, todo era nuevo, todo era fascinante. Pero a las semanas, como que algunas cosas esto no me gusta. Empezaron a incomodar. Por ejemplo, la piel reseca, los labios partidos, ¿verdad? Eso es algo que todos vivimos. La actitud no tan amigable de la gente, un poco diferente a nuestros países. Yo recuerdo un domingo, ese primer año nos congregamos aquí con Garden Ranch en la iglesia en inglés y ya llevábamos como un mes y como que ya estábamos conociendo a las personas y había una hermana que nos había ayudado bastante. Y yo sentía que ya yo tenía confianza con ella. Y yo subo las escaleras y la veo arriba y le digo, hermana, en inglés. Y ella me hace así. Me tiende la mano, como que un abrazo, no, dame la mano. Y yo sentí eso como una flecha, como un arpón frío al corazón. Porque culturalmente no estábamos acostumbrados a eso. La comida ya no tan sazonada, ya no tan criolla como en casa. Y a la semana ya la mente fatigada de tanto inglés. Los primeros días, wow, pero ya como que era demasiado en inglés. Y yo estoy seguro que ustedes experimentaron algo similar cuando llegaron acá. El cambio fue incómodo, fue difícil, fue raro. Pero con el tiempo nos hemos acostumbrado y hemos aprendido a ver la vida de manera diferente, a agarrarle el gustito y hasta celebrar algunas cosas que hemos aprendido de esta nueva cultura, de este nuevo lugar que llamamos ahora nuestro hogar. Un cambio aún más difícil que el que nosotros experimentamos cuando llegamos a este país, que todos experimentamos cuando llegamos a este país, fue el de los judíos, cuando se enteraron que la salvación ahora no era solo para ellos, sino que ahora iba a ser para el resto del mundo, o como ellos lo llamaban, ahora la salvación incluía también a los gentiles. Como vamos a ver en el pasaje de hoy, no solo fue difícil, no solo fue raro, no solo fue incómodo, fue algo que como era tan nuevo, ellos lo cuestionaron, ellos lo retaron y ellos lo objetaron. Pero vamos a ver cómo Dios les hace claro a ellos, en el pasaje vamos a ver cómo Dios les hizo claro a la iglesia que esta era la voluntad del Señor. Y cómo al final ellos pasaron de cuestionarlo a aceptarlo y hasta celebrarlo, porque esta era la voluntad del Señor. Vamos a ver cómo ellos pasan de objeción a celebración de este plan, de esta voluntad de Dios. Y el llamado de Dios para nosotros hoy, en su palabra, para nosotros hoy como iglesia, es que podamos ver la gloria de ese cambio, la maravilla de este misterio de salvación del Señor, que ya no era para un pueblo escogido en particular, sino que ahora iba a ser para todo el mundo, para todo el que crea en el Señor, y que podamos nosotros como iglesia celebrar esa maravilla de la gracia del Señor. Hoy
Nosotros como iglesia, más de 2000 años después de historia de la iglesia, desde nuestra perspectiva, no nos damos cuenta de algo. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles, en Hechos capítulo 1, versículo 8, serán mis testigos, comenzando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, nosotros no nos damos cuenta que ellos no pensaron, cuando Jesús le dijo a ellos no pensaron que eso significaba que la salvación iba a ser para todo el mundo. No, ellos pensaron que Dios va a salvar a los judíos de entre todas las naciones. Así fue que ellos recibieron eso. Vamos a ser testigos del Señor, pero sí, para el pueblo de Dios, para los judíos que están esparcidos por las naciones. Ellos no pensaron que iba a ser para todas las naciones. Pero ese no era el plan de Dios. Ellos pensaban que era solamente para el pueblo de Israel, pero ese no era el plan de Dios. Desde el principio, el plan de Dios ha sido salvar a todas las naciones. Eso lo vemos en Adán, en Génesis 2. Dios le dijo a Adán que él iba a que se multiplicara y que llene la tierra de su gloria. Lo vemos en Génesis 12, cuando Dios le dijo a Abraham, en ti van a ser benditas todas las naciones. Lo vemos en David, en 2 Samuel capítulo 7, Dios le dijo a David, un descendiente tuyo se sentará en tu trono para siempre y a él vendrán todas las naciones. Deje su dedo ahí en Hechos capítulo 11, vaya a donde el Eterno, donde abrimos hoy, en el Salmo 86. Salmo 86, miren el versículo 9. Dice, todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Ese ha sido el plan del Señor desde el principio. Pero esas verdades fueron enterradas en siglos de tradición. Siglos de tradición enterraron esa verdad. Los judíos perdieron esa verdad de vista. Pensaban que la salvación era exclusiva para ellos. Pero cuando Cristo vino y establece el nuevo pacto en su sangre, cuando Él muere por nosotros en la cruz y nos trae salvación, redención y vida eterna, la salvación, el Evangelio, rompe todas esas barreras. Piensen en un cohete. Imagínense en un cohete, de esos cohetes que van al espacio. Como si usted sigue SpaceX, como el Starship de SpaceX, que este año nada más, verifiqué, y este año nada más han tenido 138 misiones para allá arriba. Estos cohetes tienen etapas de propulsión, o fases de propulsión. La primera fase es de la Tierra a la atmósfera. Esa es la que todo el mundo puede observar. Esa es la bien ruidosa, la que todo el mundo puede observar. Pero una vez llega a la atmósfera, empieza una segunda fase que lleva el cohete de la atmósfera al espacio. Una segunda etapa de propulsión, de explosión. Y la tercera fase es la que lleva el cohete al espacio y los movimientos, y el movimiento que la nave, ya no el cohete, la nave hace allá arriba en el espacio. Pues algo similar a eso es lo que ocurre en el libro de los Hechos, con el evangelio yendo a las naciones. La primera fase empieza en Jerusalén, serán mis testigos en Jerusalén. Y esa primera fase era enfocada en los judíos principalmente. Y la vemos en el libro de los Hechos del capítulo 1 al capítulo 7. La segunda fase serán mis testigos, comenzando en Jerusalén,
Luego, Judea y Samaria, esa es la segunda fase, Judea y Samaria. Y esa fue enfocada en los samaritanos, que eran considerados como unos mestizos espirituales, y en prosélitos, que eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Podemos pensar en el eunuco, al que Felipe le lleva la palabra, en Hechos capítulo 8. Y esta segunda fase la vemos en el libro de los Hechos, capítulo 8, capítulo 9. Pero en el capítulo 10 llegamos a la tercera y última fase, donde nos trajo la enseñanza la semana pasada. El evangelio llega a los gentiles. Gentiles que no eran convertidos al judaísmo, no eran prosélitos, eran puros gentiles. El evangelio llega a ellos. Y eso empieza en el capítulo 10. Desde aquí en adelante vamos a ver principalmente esta tercera fase de la misión del Señor en el libro de los Hechos, el evangelio yendo a las naciones. Pero otra vez, esto es algo nuevo. Esto es algo raro. Esto es algo nunca antes visto en la historia de la redención. Y por eso, para los judíos, esto es escandaloso. Ellos piensan, esto está mal. Esto es incorrecto. Ellos piensan, esto es una herejía. Predicarle a los gentiles está mal. Pero en el capítulo 11 vamos a ver cómo Dios, primero a través de Pedro y luego a través de su propia obra de providencia, a través de la iglesia, hace claro que esta es la voluntad del Señor. Que este ha sido su plan desde el principio. Que el evangelio vaya a las naciones. Y vamos a ver cómo la iglesia pasa primero de objetar esto a celebrar esto. El llamado para nosotros, la aplicación para nosotros va a ser lo mismo. No objetemos la gracia de Dios. Celebremos la gracia del Señor. Al final vamos a ver cómo nosotros hacemos eso hoy. Pero vamos a ver primero cómo ellos presentan, cómo ellos objetan, cómo ellos cuestionan, cómo ellos presentan su objeción a este nuevo mover de Dios. Versículo 1 al 3. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, recordar, él estaba en Cesarea, en el capítulo 10, que está al norte de Jerusalén, y dice que sube a Jerusalén porque Jerusalén quedaba una elevación más alta. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon. ¿Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos? Uno pensaría que ellos se van a poner contentos. ¡Wow! Pedro le compartió el evangelio a los gentiles. Pero es lo contrario. El texto nos dice que ellos reprochan a Pedro. Otras versiones dicen discutían, disputaban o lo criticaban. Ellos literalmente lo confrontan, contienden con él. ¿Qué tú estabas haciendo? Tú estás loco. ¿Cómo tú le vas a llevar el evangelio a los gentiles? ¿Por qué? Porque esto nunca se había escuchado. Esto es algo inaudito, inexplicable. ¿Cómo reacciona Pedro a esta confrontación? Usualmente, el apóstol Pedro, nosotros tendemos a criticarlo mucho, ¿verdad? El pobre Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Cuando lo confrontaron, ¿tú conoces a Jesús? Y negó a Jesús. Pero aquí hay que darle un aplauso porque lo confrontan y él hace lo correcto. Da una defensa de lo que Dios está revelando acerca de su obra, de su plan de salvación.
Versículo 4 nos dice, entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Bien importante eso, en orden lo sucedido. Les va a dar un resumen de lo que pasó en el capítulo 10, versículos 5 al 11. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado del cielo por las 4 puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Como Lester nos estaba enseñando la semana pasada, Dios con esta visión le hace claro a Pedro que todas esas ceremonias, todas esas sombras del Antiguo Testamento ya se habían cumplido en Cristo Jesús y por tanto ya no tenían parte, habían caducado. Esa es la palabra que quería decir. Habían caducado, ya se habían expirado, porque ya Cristo había venido. Todas esas leyes de los sacrificios, todas esas leyes de las comidas que eran limpias y las comidas que eran impuras, todo eso apuntaba a Cristo. Y ya Cristo ha llegado, así que ya todo eso ha caducado. Y ahora todas esas comidas quedaban limpias. Y no solamente las comidas, sino también los gentiles también, que antes por la ley no eran considerados pueblo de Dios, ahora son considerados como limpios. Ahora el evangelio puede ser llevado a ellos. Y por tanto, hay que llevarles el evangelio a ellos. Eso es lo que esa visión, como nos enseñó Lester la semana pasada, eso es lo que esa visión significaba. Versículo 11 al 14, continúa Pedro relatando lo que pasó. En aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Pedro aquí recuenta que Dios le dice a él que vaya a Cesarea, que entre a casa de lo que antes era considerado impuro e inmundo, de gentiles, que entre a esa casa y les predique el evangelio. Y eso él hizo, y él fue y le predicó el evangelio a Cornelio y a toda su casa. Algo interesante que Pedro nos dice aquí, en el versículo 12, nos dice que habían testigos con él de los que habían ido con él a esa casa. 6 hombres que habían estado con él cuando eso ocurrió, lo que pasa en el capítulo 10, están ahí presentes con él. Y esto es importante porque él está presentando una defensa, no de algo que él se inventó, sino algo de lo que la iglesia lo puede corroborar. ¿Qué pasa cuando Pedro comparte el evangelio en la casa de Cornelio? Algo maravilloso. Algo nuevo, pero algo maravilloso. Versículo 15. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Al principio, lo mismo que pasó en el capítulo 2, cuando ellos estaban orando en el aposento alto y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y esto a nosotros, otra vez por 2000 años de historia,
que el Espíritu Santo es normal que descienda sobre una persona cuando crea el Evangelio, nos puede parecer algo normal, no le vemos lo maravilloso a esto. Pero es que esta era las promesas del Señor para su pueblo, exclusivamente para su pueblo del Antiguo Testamento, promesas del Antiguo Testamento que iban a ocurrir en el Nuevo Pacto. Jeremías 33, Ezequiel 36. Otra vez, promesas que eran exclusivas para el pueblo de Dios, que Dios iba a habitar dentro de sus hijos, que iba a ser morada dentro de su pueblo. Una promesa maravillosa y grandiosa, esperada por siglos, está ocurriendo también con los gentiles. La misma promesa, lo mismo que ocurrió con israelitas que estaban esperando al Señor, eso mismo ocurrió con gentiles. No hay diferencia, no hay distinción, es lo que Pedro está tratando de decirles. Entonces, ¿qué concluye Pedro con esto? Entonces, versículo 16, entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17, por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Y esta es quizás la frase más importante de todo el capítulo. ¿Quién era yo para impedírselo a Dios? Otra versión dice, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Si el plan de Dios es que el Evangelio, es que su salvación sea para todas las naciones, ¿quién soy yo para ponerme en el medio e impedir eso? Si Dios hizo caer su Espíritu Santo sobre ellos, ¿quién soy yo para decir, ellos no son dignos del Evangelio? Pedro dice, ¿quién soy yo para negar que ellos son tan hijos de Dios como nosotros? ¿Quién soy yo para negar que ellos son tan ciudadanos del cielo como nosotros? ¿Quién soy yo para negar que ellos son tan pueblo de Dios como nosotros? Pedro más adelante, en el Nuevo Testamento, en el canon, en su primera carta, él escribe esa carta a gentiles, a una iglesia principalmente gentil. Y mira cómo él se los dice. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, le está hablando a los gentiles, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Así que lo que Pedro está haciendo aquí en el capítulo 11 es que Pedro le está declarando a este grupo de hombres que le están objetando, que le están cuestionando, que lo están confrontando por llevarle el evangelio a gentiles. Él les declara, mis hermanos, nosotros no teníamos idea de esto, pero la verdad es que el plan de Dios es que la salvación es para todas las naciones. ¿Y quién somos nosotros para impedir esto a Dios? Le está diciendo, ya no hay distinción entre judío y griego. No llamemos impuro lo que Dios limpió. Cristo, con su sangre, como dice Efesios 2, Cristo con su sangre derribó la pared intermedia de separación
Cristo con su sangre de ambos pueblos hizo uno. Y de esa manera trajo la paz. Aquí vemos que hay discordia en el capítulo 11. Ellos quieren contender. Ellos quieren dejar esa pared arriba. Pero Pedro les está diciendo, no, eso se acabó en Cristo Jesús. Ya no hay distinción, ya no hay separación. Ahora hay paz, ahora es un solo pueblo. Y por tanto, mis hermanos, ¿quiénes nos creemos nosotros para impedírselo a Dios, para estorbar a Dios? ¿Quiénes nos creemos? Nosotros. Ahora, ¿cómo reaccionan los que estaban confrontando a Pedro? Versículo 18. Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ellos pasan de objeción a celebración. Ellos considerando que Pedro es un apóstol de Cristo, un profeta del Señor, considerando que él presenta la evidencia cuidadosamente. Y es interesante que Lucas, literalmente, en el capítulo 11, nos relata lo mismo que nos dijo en el capítulo 10. Y uno diría que mucho la Biblia se repite. Pero lo que Lucas está tratando de mostrarnos a nosotros es que Pedro fue cuidadoso en presentar la evidencia de manera detallada. Y tenía testigos con él también. Y toda esa evidencia apuntaba a que esto no es el invento de Pedro. Esto es la obra de Dios. ¿Y qué ellos dicen? Amén. Amén. Ellos glorifican al Señor porque ahora el Señor ha concedido la salvación también para los gentiles, para todas las naciones. Lo nuevo, lo raro, lo cuestionado, lo objetado, ahora es creído. Ahora es afirmado, ahora es celebrado. Toda la iglesia en Jerusalén levanta las manos y dice, aleluya. Maravilloso es el plan del Señor. Pero el capítulo 11 no solo nos muestra la defensa de Pedro de esta verdad, sino también nos muestra cómo la misma providencia de Dios, la misma obra de Dios, la misma mano de Dios a través de su iglesia afirma esta verdad. Es casi como si dijera, la primera mitad del capítulo es, en la tierra se ve que esto es la obra del Señor entre los hombres, y la segunda mitad del capítulo va a decir, y el cielo declara que esto es la obra del Señor también a través de su providencia. Versículo 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, eso lo vemos al principio del capítulo 8, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Estas eran ciudades que estaban al norte de Judea y de Samaria. El evangelio ahora está en la tercera fase, está llegando hacia las naciones. Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Ahí vemos que ellos pensaban, sí, el evangelio va a ir a todas las naciones, pero es para salvar a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene. Chipre es una ciudad, es una isla en el Mediterráneo. Cirene es una ciudad de África del Norte. Los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos. Y gran número que creyó se convirtió al Señor. Noten la frase, la mano del Señor.
Es una frase que hoy nosotros solemos usar mucho, ¿verdad? La mano del Señor, la mano del Señor. Pero en todo el Nuevo Testamento solamente se usa 3 veces. Es usada muy cuidadosamente en el Nuevo Testamento. Lucas la usa para apuntar a que esto es Dios mismo haciendo su voluntad, haciendo su obra a través de la iglesia. Esto es la obra de Dios, la mano de Dios, la providencia de Dios que está causando esto. Ahora, en el versículo 18, la iglesia en Jerusalén celebra esto, pero todavía es algo nuevo. Hay que tener cuidado, hay que vigilarlo, hay que considerarlo cuidadosamente. Y esto es lo que vemos que pasa luego, los versículos 22 al 24. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre, Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. La iglesia envía a Bernabé para corroborar esto. Es lo mismo que Pedro había dicho. Bernabé va y ve que esto es lo mismo que Pedro ya nos había dicho, de lo cual ya nos había dado un reporte. El Señor está salvando gente de entre las naciones. Esto es la voluntad de Dios. Esto es la mano de Dios. Y por eso es que él dice, esto es la gracia de Dios. ¿Y qué resulta? Cuando Bernabé corrobora, dice que muchos fueron añadidos. La iglesia en Antioquía crece. El crecimiento de la iglesia es algo bueno, amén. Pero también trae un problema. Un buen problema. Se necesita organización, se necesita preparación para manejar el crecimiento. Y no solo eso, sino que Bernabé está ante esa visita y al considerar esta tercera fase de lo que Dios está haciendo y que Dios está usando Antioquía como centro para eso, él ve que esto simplemente va a explotar, va a crecer, que el evangelio va a continuar yendo a las naciones. Él dice, hay que prepararnos, hay que organizarnos para que esta obra de Dios pueda continuar creciendo. Y él piensa que no hay mejor persona que lo pueda ayudar a hacer esto que Saulo. Saulo, que Bernabé se cruzó con él allá en Jerusalén en el capítulo 9. Y nos dice el versículo 25 al 26. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Capítulo 9, versículo 30 nos dice que él se había ido de Jerusalén para Tarso. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Noten cómo Bernabé y Saulo enseñan, están preparando a la iglesia en Antioquía para que no solamente sean creyentes fieles al Señor, sino para que esta tercera fase, este nuevo mover de Dios pueda darse bien, tenga la estructura que pueda sostener esto. Y vamos a ver más adelante que de Antioquía es que sale Bernabé y Pablo para ese primer viaje misionero en el capítulo 13. Lucas nos da un detalle más que corrobora que este es un nuevo mover de Dios, que esto es de Dios, que esto es la mano de Dios, la voluntad de Dios, la gracia de Dios. Versículo 27 al 30. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía.
Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. La definición de profeta de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, la vemos ahí. Es alguien que habla palabras inerrantes, infalibles, inspiradas por Dios. Versículo 29. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, entonces los discípulos en Antioquía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. No solo vemos que esto es el mover de Dios, la voluntad de Dios, por la defensa de Pedro al principio del capítulo, no solamente vemos que es la mano de Dios por lo que Bernabé ve cuando va a Antioquía y dice esto es la gracia de Dios, sino también que estos creyentes están dando frutos, obras que demuestran que su fe era una fe viva. Ellos recogen una ofrenda generosa para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Pero ¿quién es la iglesia de Jerusalén? Esta iglesia de Jerusalén, estos hermanos en Jerusalén son los que antes los consideraban a ellos como unos perros inmundos. Para ayudar a los que se habían opuesto a que el evangelio les fuera llevado a ellos. Pero ellos, en vez de guardarles rencor, en vez de sacárselo en cara, los aman, los perdonan y recogen una ofrenda generosa sin que nadie se los pida. Recogen una ofrenda generosa y la envían allá. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo todos somos uno. Porque ya no hay pared intermedia, dicen ellos. Ahora lo que hay es paz. Sí, antes de Cristo ustedes eran nuestros enemigos, pero ahora Cristo nos ha unido. Ahora somos uno. Ahora somos una familia. Somos hermanos. Un solo pueblo, un solo cuerpo. Como dice Pablo a los Corintios, aquí vemos a las manos ayudando a los pies. Este es el último amén necesario para ver que ciertamente esto no es invento de hombre. Esto es la obra de ¿quién? La obra de Dios. La obra del Señor. La mano del Señor. La gracia del Señor. ¿Y por qué objetarlo? No, esto hay que celebrarlo. Ahora, ¿cómo Dios nos llama a nosotros, hermanos? A la luz de esta verdad, ¿cómo el Señor nos llama hoy a nosotros específicamente? A no objetar su gracia, sino celebrar su gracia. Yo veo 4 maneras en este texto como el Señor nos llama a nosotros a no objetar su gracia, sino a celebrarla hoy. Primero, ¿por qué? ¿Por qué los judíos cuestionaron esto tanto? ¿Por qué se les hizo difícil a ellos creer esto? Porque esto era algo nuevo, esto era algo nunca antes oído. Que la gracia de Dios haya sido abierta para todo el mundo. Nadie ha escuchado de eso. Ya era mucho que Dios hubiera escogido a un pueblo en particular para tener misericordia de ellos, pero que ahora en Cristo Dios va a tener misericordia de todas las naciones. Yo creo, hermanos, que nosotros nos hemos acostumbrado a la gracia de Dios. Cuando la realidad es que la gracia de Dios es
inexplicable. No tiene razón la gracia de Dios. Nosotros que somos unos pecadores, que hemos pecado contra este Dios santo, bueno, glorioso, eterno, y que por nuestro pecado lo único que nosotros merecemos es el infierno. Y Él envió a su único hijo, mató a su único hijo para cubrir nuestros pecados con su sangre. La gracia de Dios nunca nos debe dejar de maravillar, no nos debe dejar de sorprender. Y el día que la gracia de Dios nos parezca normal, el día que nos acostumbremos a ella, hay que temer, hay que asustarnos, hay que arrepentirnos, hay que correr al Señor y pedirle perdón al Señor, pedirle al Señor, restáurame, abre mis ojos, que yo pueda ver la maravilla de tu gracia. Cada día, mis hermanos, tenemos la responsabilidad, tenemos el llamado, tenemos la obligación. Con nuestra salud espiritual tenemos la obligación de ir a la palabra y decirle, Señor, déjame ver tu gracia, maravíllame de tu gracia, déjame sorprenderme de que yo siendo un pecador, tú enviaste a tu Hijo para tener misericordia de mí y darme vida eterna. Y no solamente cada día, cada domingo, cada día del Señor, cuando nos reunimos aquí a cantar al Cordero que fue inmolado, a exaltar su gracia y su misericordia, no podemos hacerlo con un sentido de, ay sí, la gracia de Dios. No, mis hermanos. Hay que hacerlo con maravilla, con adoración. Tenemos que reaccionar como los creyentes de Jerusalén. En el versículo 18, tenemos que glorificar a Dios por su gracia. No pongamos objeción a la gracia de Dios por medio de acostumbrarnos a su gracia. Celebremos la gracia del Señor. Segundo, tengamos cuidado de no impedir que esta gracia de Dios continúe corriendo por el mundo. Pedro dijo, ¿quién soy yo para impedírselo a Dios? ¿Quién era él para no predicarle el evangelio a los gentiles? Y Pablo dice algo similar, 1 Corintios capítulo 9, verso 16. Ay de mí si no predico el evangelio. Hermanos, si esta gracia es tan maravillosa, es tan sorprendente, es tan gloriosa, es tan inexplicable, tenemos que compartirla. No podemos impedir la salvación del Señor. Nosotros, tú y yo, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio a las naciones. Jesús le dijo a los apóstoles que ellos iban a ser testigos del Señor hasta los confines de la tierra. Y ellos ya hicieron su responsabilidad. Y la iglesia por 2000 años, generación tras generación, ha cumplido su responsabilidad. Y ahora el batón está en nuestras manos. No hemos terminado porque Jesucristo dijo, se predicará el evangelio del reino en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Si no ha venido el fin, significa que no hemos terminado. Es nuestra responsabilidad de llevar el evangelio. ¿Usted está compartiendo el evangelio con otros según el Señor te da oportunidad? Así como celebramos el evangelio. Lo impedimos si nos quedamos callados, pero lo celebramos si lo compartimos con otros. ¿Estamos compartiendo el evangelio o estamos impidiendo a Dios? Tercero, no solo tenemos que compartir el evangelio, tenemos también que imitar a Bernabé, que viendo la gracia de Dios, dijo, hay que prepararnos.
para que este crecimiento continúe. No prepararnos, no organizarnos, es impedir la gracia del Señor. ¿A qué te ha llamado el Señor a ti? No es solo venir los domingos, hermanos. No es solo venir los miércoles. No es solamente leer la Biblia por la mañana. No es solamente hacer una oración antes de acostarme. No es solamente escuchar predicaciones en línea. Hay que buscar dar el próximo paso. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros. No se trata de Calvary, gracia y verdad. Se trata del sueño de Dios. Se trata del plan de Dios. Se trata de que el Evangelio vaya a todas las naciones y gente de toda lengua y nación estén paradas delante del Cordero por la eternidad, exaltando al Cordero que fue inmolado. No se trata de nosotros. Se trata de Él. ¿A qué te está llamando el Señor a ti? Si tú no has venido a Cristo, el llamado del Señor a ti es a dar el próximo paso. Rinde tu vida a Cristo. Ven a Cristo. El que tuvo misericordia de ti, derramó su sangre en la cruz por ti porque te ama. Ven a Cristo y no mueras en tus pecados. Si ya te has arrepentido y no te has bautizado, da el próximo paso. El paso del bautismo. ¿Qué estás esperando? Da ese paso de bautismo. Si ya te has bautizado y no te has hecho miembro de la iglesia, da ese próximo paso, el paso de la membresía. Da el próximo paso, un paso a la vez. Si ya eres miembro, ora al Señor. Habla con los líderes de la iglesia acerca de cuál puede ser el próximo paso para ti. ¿Cómo puedo servir en mi iglesia local? Si ya estás sirviendo, ¿será que el Señor te está llamando a ti? Al pastorado, al diaconado, a las misiones, a plantar iglesias. Y por eso, una de las cosas que le hemos pedido a los miembros de la iglesia en este 2025 es que estemos orando precisamente por eso, para identificar. Tenemos que prepararnos como iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Quiénes van a ser los diáconos en gracia y verdad? Estemos orando por eso. Estemos preparándonos para eso. Tenemos que prepararnos para que esta gracia del Señor continúe avanzando. Tenemos que ser como Bernabé, para que este evangelio continúe llegando hasta los confines de la tierra. No prepararnos, no dar el siguiente paso, es ponerle objeción, es impedir al Señor. Pero prepararnos, dar el siguiente paso, es celebrar la gracia maravillosa del Señor. Y por último, esta gracia es demasiado maravillosa y fue demasiado costosa. La sangre preciosa del Hijo de Dios, para que nosotros no estemos dando los frutos de esta gracia. Los cristianos en Antioquía dieron frutos, obras de la gracia de Dios, y a pesar de que fueron frutos difíciles y costosos, porque enviaron esa ofrenda generosa a los que antes eran sus enemigos, a los que los odiaban antes. Un fruto costoso, pero dieron frutos. Hermanos, miremos a nuestras vidas y consideremos: yo estoy produciendo los frutos de la gracia de Dios, o estoy impidiendo. Estoy dando los frutos y celebrando la gracia del Señor, celebrándolo con mi vida, con mi obediencia,
con mi arrepentimiento, con mi negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Jesús cada día de mi vida, celebrando la gracia de Dios así, o estoy impidiendo la gracia del Señor? No seamos cristianos de boca solamente. No, mis hermanos. No seamos cristianos solamente de domingos. No seamos cristianos solamente de apariencias. No, porque un día el juicio de Dios va a llegar y va a ser muy tarde. Y vamos a escuchar las palabras del Señor de Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, el que da frutos, en quienes la obra del Señor es aparente, visible. Pero más que por eso, más que por el juicio de Dios, no podemos ser cristianos sin frutos. Porque la gracia de Dios es demasiado preciosa, es demasiado maravillosa. Porque es un regalo que no tiene precio. Por eso el llamado del Señor en esta tarde es a que correspondamos a nuestro amado celestial que nos ha demostrado tal muestra de amor y de gracia. Rindamos hoy rindamos nuestras vidas al Señor, consagremos nuestras vidas al Señor. Rindamos esas áreas de nuestras vidas que son débiles, donde no queremos entregárselo al Señor hoy. Al considerar lo precioso que es su gracia, lo maravilloso que es su gracia, rindamos nuestras vidas al Señor. Digamos como Pablo, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no soy yo el que vive. Yo estoy muerto. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, los días que me resten a mí, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No impidamos la gracia del Señor al dejar áreas de nuestra vida sin rendirlas a Él, sino celebremos su gracia al ser cada día sacrificios vivos en respuesta por su maravillosa misericordia.